Seguimos esta noche en Minuto 1 en la pantalla de C5N, más que nunca la realidad. Mire, tenemos ahora de esos programas que uno realmente dice, se siente, vibran, digo porque vamos a hablar de la caída del relato M como nunca ha ocurrido en estas últimas semanas. Y lo vamos a hablar con Ricardo Forster, que viene escribiendo desde hace mucho tiempo, pero que escribió en estos 2 años sobre cómo se había armado el relato M y cómo la vuelta de cierta derecha con este relato iba a impactar de la forma que está impactando ahora. Así que va a ser muy interesante escucharlo a Ricardo Forster. ¿Cuánto hace que estamos hablando en este programa, al inicio en soledad? Y no es porque lo hayamos, sino porque tenemos desde, como siempre les digo, desde el 1 de enero del 2016, el compromiso con ustedes mostrando la realidad. Cuando venían los laburantes del Estado que eran despedidos, que no los mostraban en ningún otro lado, o cuando venían los integrantes de fábricas cerradas o de comercios que comenzaban a cerrarse, y les mostrábamos aquí, y empezábamos a ver y a denunciar y a desesperarnos también, porque llega un momento, quiero que lo sepan ustedes, que a uno le agarra una desesperación, hasta cierto cansancio y hastío de las cosas graves que están pasando en esta Argentina, que no son advertidas por otros sectores. Y venimos denunciando desde hace mucho tiempo cómo este gobierno ha tirado jueces por la ventana, cómo persigue a opositores, cómo arma causas, cómo pone presos a dueños de medios de comunicación, como es este caso, peligrosamente porque están buscando el cierre de este canal e ir contra los medios del Grupo Indalo porque le molestan al gobierno, porque muestran la realidad. ¿Y cómo se ha hecho en estos últimos tiempos? Tal vez estamos próximos, lo venía advirtiendo Darío Villarruel, a otro bochorno de la justicia con el caso Nisman. ¿No, Darío? Exactamente. Lamentablemente ya hay 2 jueces que se quedaron con la Cámara, Martín Irursun y Leopoldo Bruglia. Ya va a votar Bruglia, que es de otra sala, de donde está el tema de la muerte de Alberto Nisman. Irursun estuvo de licencia, volvió. Ayer hubo una audiencia y una de las partes, que representa a Sara Garfunkel, que a su vez tiene una causa abierta por lavado de dinero por una cuenta en el exterior, ha pedido, Pablo Lanuse, que sea crimen de Estado el hecho y que se investigue a Cristina Fernández de Kirchner como parte del plan criminal de asesinar a alguien que, según el expediente, se suicidó. A ver, ¿cómo es esto? Salvo la pericia de Gendarmería, las cientos de miles de fojas que hay respecto de toda la investigación, justo también la Junta Médica, donde participaron los querellantes, hablan que todos los elementos llevan a cabo un suicidio. Gendarmería, que maneja Patricia Bullrich, que se acuerda en su momento dijo que a Nisman lo mataron. Bueno, Gendarmería, ¿qué dijo? Que a Nisman lo mataron. Y a partir de eso se está construyendo un gran plan criminal donde también participó Cristina Fernández y ¿sabe quién más? Viviana Fein, la fiscal de la causa a quien quieren acusar como encubridora. Un escándalo que sería terminal para la justicia federal, que ya es bastante vergonzosa en la Argentina. Bueno, de esto vamos a estar hablando porque hay que decirlo con todas las letras cada vez más. Y para que de una vez por todas la hipocresía se empiece a terminar en este país, las caretas se caigan. Son muy pocos los que advierten de la injusticia de la justicia en la Argentina. Yo siempre digo, la verdad que es penoso ver cómo la Unión Cívica Radical, un partido centenario y de poder, ha arriado las banderas históricas que después Raúl Alfonsín puso muy en alto en el retorno a la democracia. Y tanto que ha tenido también la Unión Cívica Radical en el rehacer de la justicia cuando el retorno democrático, hoy son también ellos cómplices de esta arremetida, de este arrasamiento con la institución justicia en la Argentina.
Y hay pocos que se animan. Y hoy una carta muy buena del doctor Maximiliano Rusconi, Justicia a la Carta, donde está tratando, yo creo que también de una forma desesperada, como lo ha dicho en más de una oportunidad Alberto Fernández aquí en este programa. Ellos son profesores de Derecho, en la Facultad de Derecho, profesores de Derecho Penal. ¿Cómo le explican a los alumnos en una cátedra las barbaridades que hoy cometen jueces que borran con el codo lo que escribieron con la mano? O doctrinas que se inventan solo con el objetivo de perseguir personas, políticos, empresarios en la Argentina. Entonces, de esto vamos a estar hablando, de la realidad del país, con una intendenta de Zapala, para ver cuál es la realidad del interior, que está, recién veíamos cómo nos comentaba Daniel del problema de las pequeñas y medianas empresas, y de la mucha dirigencia política que está alejada de la realidad. Y también vamos a advertir qué está pasando en el Senado de la Nación con el proyecto de tarifas. Por eso está el senador nacional Marcelo Fuentes esta noche para conversar sobre este tema. Se están produciendo reacomodamientos en la política argentina y hoy se ha producido una foto llamativa. Justamente anoche estuvo con nosotros. Fíjese, usted sabe que en el peronismo hay un denominado Grupo de los 7, que entre otros integran Alberto Fernández, aquí están, Alberto Fernández, Daniel Arroyo, Daniel Filmus, Felipe Solá, que han sumado, que están buscando reagrupar al peronismo. Son de distintas versiones del peronismo, de distintos sectores sociales incluidos, porque está el chino Navarro, y lo han sumado a este grupo Anito Artaza. El radicalismo sector, el radicalismo crítico. El radicalismo crítico, que anoche justamente Anito Artaza decía, el radicalismo, criticando esto que yo también decía recién, tiene que empezar a movilizarse. Bueno, lo han sumado. Realmente es interesante esta foto en la política de hoy, impensada meses atrás. Porque también acá la dirigencia opositora tiene que empezar a dejar los egos de lado, las vanidades, ese odio también que se les sumó a ellos hacia figuras del propio partido y que llevaron, por ejemplo, a que el año pasado en la provincia de Buenos Aires vayan en listas separadas solo por el odio a la figura de la expresidenta Cristina Kirchner, que convalidaron el plan de Mauricio Macri y lo ayudaron a fortalecerse. Entonces, hay en este momento, primero, una necesidad de la dirigencia opositora que se dé cuenta de lo que está pasando. Si el gobierno no se da cuenta, que la dirigencia opositora se dé cuenta de lo que realmente pasa en la Argentina. Y a nivel institucional, con lo que está pasando en la justicia, el otro día veíamos acá 88% de insatisfacción ciudadana sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre la justicia. Si esos números no los hacen reaccionar y siguen haciendo los mamarrachos judiciales que están haciendo, bueno, no sé qué es lo que los va a hacer reaccionar. Y creo que esto, doctor Rusconi, buenas noches, lo lleva también a usted a hacer casi una carta, un pedido desesperado de que alguien reaccione, ¿no? No, porque es vergonzoso, digamos, ¿no? Porque se pretende este disciplinamiento descomunal del Poder Judicial, pero bajo títulos pomposos que quedan bien. Entonces, en teoría, lo que se está haciendo es una limpieza del Poder Judicial, luchando por la transparencia, pero cuando uno ve los jueces que son invitados a jubilarse, invitados a mudarse, o se desanuncia que si renuncian, digamos, la renuncia se va a aceptar, en realidad se han ido de la Justicia Federal, con asiento en la capital federal, se han ido 4 jueces. Si uno busca el denominador común, es uno solo. Los 4... más allá de lo que uno crea de cada uno de ellos, ¿no? Pero los 4 en algún momento han procesado al actual presidente por el famoso hecho de las escuchas ilegales.
Entonces, claro, el problema no es solo los 4 que se van, que ya es mucho porque, como contaban recién, se está configurando un sector de la justicia, que es la Cámara, que es estratégico, a gusto y piacere del presidente, sino que además es los que se quedan. Porque, claro, si los que se van son los incómodos, tenemos derechos a pensar, tenemos el derecho a suponer que muchos de los jueces que se quedan son los cómodos, bueno, son los que están dispuestos doctor, a dar decisiones... Esto lo peor, que el presidente lo dijo. ¿Se acuerda cuando dijo, bueno, los jueces que no nos acompañan, buscaremos jueces que nos acompañen? Lo dijo públicamente. Claro, y uno tiende... es un momento, yo digo, desesperante, porque por un lado uno dice, bueno, ¿quién puede enfrentarse a este embate del Poder Ejecutivo? Uno piensa enseguida en la Corte Suprema. Pero claro, el presidente de la Corte Suprema, cuando inauguró el año judicial, en ese discurso que dio, dijo, mencionando la tragedia de Once, que ante la visita de una de las víctimas, él se encargó de armar un tribunal, esta fue la frase, este fue el verbo, armar un tribunal que estuviera a la altura de esa tragedia, y por suerte se consiguió armar un tribunal que resolvió ese caso con una velocidad insospechada. Es decir, armaron un tribunal para las condenas, claro, no para buscar justicia, claro, como pretendían hacer... ¿Qué significa armar un tribunal? Si eso es por sorteo... Bueno, claro, hay todo un mecanismo constitucional para que un tribunal se forme. Esto es lo vergonzoso. Y yo quería preguntarle, doctor, porque usted no es un hombre mediático, no le gusta ir a los medios, no le gusta escribir cartas, y en su carta pone mucha atención en un plan venganza. Es decir, Ollarvide procesó a Macri y los camaristas confirmaron el procesamiento. Eduardo Freiler, Jorge Luis Ballestero y Eduardo Fara. Hoy ninguno está en la justicia. Claro. ¿Qué le puede pasar a alguien que haga algo contra Mauricio Macri ahora con las causas que tiene o algún funcionario de este gobierno? Bueno, yo digo, digamos, sí, es decir, lo que se exige es heroísmo. Lo que se necesita de los jueces es que sean héroes, lo cual habla muy mal de nuestra sociedad. Si los jueces tienen que ser héroes, estamos en un problema. Ahora, la verdad es que quien asume en este país desigual, con tendencia de autoritarismo, asume el rol de ser juez y la verdad que tiene que pensar que en algún momento la sociedad va a esperar actos heroicos. Y el que no esté dispuesto, que se vaya. Porque este no es un país que se permita el lujo de tener jueces que, digamos, salgan carpiendo frente a 2 gritos del presidente. Lo que hay que hacer es renunciar. Y renunciar en voz alta, quejándose, denunciando estos hechos. Bueno, el lunes nosotros mostramos con las pruebas, no inventamos nada, la situación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, la persecución, cómo los llevan a la cárcel y cómo se fue armando en base a las declaraciones del presidente y los jueces fueron actuando en consecuencia. Digo, eso es un bochorno también. No, pero claro, bueno, tenemos un fallo de casación que en un voto increíble, pero nuevamente para el Guinness, un juez dice de que se justifica que vuelvan a prisión, sobre todo uno de ellos, el caso del empresario López, con el argumento de que cuando lo liberaron, sí, alzó la voz. Eduardo Ricci. Se tendría que haber callado. Claro. Ah, bueno, es increíble. Bueno, doctor, por eso ha sido recusado ahora por parte de la defensa de Cristóbal López, porque esto no forma parte de una opinión, esto no forma parte del derecho, que una persona pueda exponer y está enojada porque lo metieron preso, puede decir absolutamente cualquier cosa, o esto cambió en la jurisprudencia, no. No, a ver, en cualquier país serio, ese juez dura 3 minutos. Claro. 3 minutos. Un juez que diga de que tiene sentido que vuelva a prisión preventiva porque cuando lo liberaron se quejó. Bueno, pero es que parece, si no fuera trágico, parece gracioso. Bueno, y ya con lo que había denunciado Jorge Ballestero, que por eso también después lo echan, con Ercolini y las maniobras, cómo cambia Ercolini de un momento a otro para sostener una cosa y después mandarlos a prisión. Eso es grave también, porque uno dice, ¿y qué hubo en el medio? ¿Solo un llamado del poder político para que actúen en consecuencia? Concretamente, pregúntale, ¿cuántos casos conoce de gente liberada por una Cámara Federal y que después vuelve a prisión por un fallo de casación? No, esto está pasando ahora, ¿no? Es decir, se trata de la certeza que tiene el Poder Ejecutivo de que en algún lugar de la justicia federal van a tener jueces que van a actuar de este modo vergonzoso. Y esa certeza se justifica empíricamente, porque de hecho está pasando esto, digamos. Es realmente
Ahora, a mí lo que más me preocupa, yo tengo esta preocupación desde hace mucho tiempo, no solamente por la fase institucional que está en riesgo en la Argentina, sino por lo que usted acaba de decir. Uno esperaba en otro momento de una corte que fue realmente una corte muy prestigiosa, que actúe. Y ahora tenemos una corte que se calla la boca, que acompaña estos bochornos judiciales, y la verdad que... entonces uno dice... ¿Y qué hay que hacer? Sí, Nada. Yo quiero, digamos, para completar el cuadro depresivo, uno podría decir, bueno, tenemos un problema en el Ejecutivo, tenemos un problema del Poder Judicial, bueno, pero tenemos el resabio institucional del Poder Legislativo. Bueno, yo la verdad que tengo que decir que la Cámara de Diputados, cuando tuvo que votar el desafuero de un diputado que uno puede compartir o no sus políticas públicas, pero que hoy hubiera sido un diputado incómodo para el oficialismo en el momento que se discute las tarifas, que se discute la desigualdad social, que se discute un montón de proyectos, como Julio de Vido, claro. Resulta que en un caso en donde Julio de Vido no había ni siquiera sido llamado indagatoria, no estaba indagado, que es el primer paso de un proceso penal, en ese momento resolvieron la suspensión y el desafuero. Bueno, el caso de Aida Ayala. Bueno, la doble vara se nota lo que está pasando ahora con una diputada cercana al poder. En un caso más grave, un delito más grave. Muchísimo más grave, claro. Muchísimo más grave. Entonces, pero protegida por el gobierno. Claro. Bueno, es tremendo. Sí, entonces no tenemos esperanzas. No, es difícil. ¿Qué pasa en la Cámara, doctor, ahora con Ursun y Bruglia? Porque el caso de Cristina, yo le quiero decir, de la muerte de Nisman, de acuerdo al artículo 311, yo pasé por la facultad igual que usted, 432 segundo párrafo, dice que los procesamientos no son apelables ante la Cámara. Sin embargo, la Cámara Federal aceptó el procesamiento de Pablo Laruse, cuando ya está Diego Lamarcino procesado, los policías procesados, y esto no hay antecedentes. No. La Cámara lo aceptó, es decir, está rompiendo con las reglas jurídicas que conocemos todos, con la jurisprudencia. Bueno, yo estoy tentado a hacer algo que en mi estudio me están intentando que no haga, me dicen no hagas locuras. Haga locura. Pero yo tengo ganas en algún juicio oral, como yo no estoy seguro que se respeten las reglas que rigen la justicia penal de Argentina, el Código Penal, el Código Procesal Penal, en un juicio oral introducir por la lectura el código, los dos códigos, el Código Penal y el Procesal, y obligar a que se lea en el juicio del código para asegurarnos de que esa va a ser la regla del juego. Yo hoy no tengo claro digamos, si nosotros hubiéramos apelado una decisión como las que se apelan ahora y llegan a la Cámara, nos hubieran dicho que somos ignorantes, claro. O sea, sinceramente nos hubieran insultado. Pero sin embargo hay otros que tienen un éxito bárbaro para acceder a la Cámara de Apelaciones. Yo, inauguré un curso hace poco y les dije, miren chicos, si alguno de ustedes tiene riesgo de desorientación vocacional, este curso les va a hacer mucho daño, es riesgoso, digamos, porque yo no estoy pasando un mal momento. Y me parece que hay que, aunque esto sea difícil, en la facultad también es un lugar en donde uno tiene que intentar construir personas que tengan capacidad para enfrentarse a estos modelos. Totalmente. Ricardo Forter, ¿se cayó el relato M con esta crisis que ha quedado al descubierto? Sí, a ver, se corrió un velo que si uno hubiera querido mirar desde el comienzo todo este derrotero, yo hubiera podido preverlo. El macrismo venía a hacer esto, venía a endeudar, venía a quebrar la capacidad del poder adquisitivo del salario, venía a cambiar la estructura económica del país, intenta también cambiar su institucionalidad, precarizar la democracia, quebrar la soberanía. Yo creo que la verdad que la sorpresa es de naif, es ingenua. Esto es, en el mejor de los casos, un déjà vu más perverso incluso que la década de los 90, porque toma a la Argentina en un momento muy especial. La velocidad del endeudamiento, claro, el negocio brutal, la bicicleta financiera, el dinero offshore, literalmente tomar dinero para que se pueda fugar inmediatamente, la persecución, el debilitamiento estructural de la justicia. Me parece que tiene que ver con una concepción de sociedad que por supuesto ya ha fracasado en la historia de nuestro país y sigue fracasando a nivel planetario. Estamos en el interior de un proyecto que busca no achicar el Estado, porque no hay que confundirse. El neoliberalismo no busca que desaparezca el Estado, busca poner al Estado al servicio de su lógica económica, de sus intereses, de la concentración de la riqueza y de un proyecto que necesita también del Estado a la hora de tener que reprimir,
a la hora de tener que proteger jurídicamente los negociados brutales que están haciendo. Entonces creo que frente a una parte importante de esta sociedad, algo se está quebrando. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que las encuestas hoy den algo así como 2/3 de la sociedad argentina en contra de un posible acuerdo con el FMI? Si uno saca rápidamente las cuentas, 25% de esa gente votó largamente a Cambiemos. Y sí, es así. Hay una base de Cambiemos que está también en oposición al fondo. Bueno, eso nos tiene que hacer pensar qué pasa con el sentido común, cómo es posible que las cosas vayan generando un trastocamiento de esta naturaleza. Por supuesto, bienvenido que haya amplios sectores de la sociedad que empiecen a descubrir la maldad estructural de un proyecto como el que lleva adelante Cambiemos. Lo que se cae es la sonrisa, se cae esa práctica de, al mismo tiempo que se destroza, se golpea, se cambian las reglas de juego, se le ofrece a la sociedad un discurso de la serenidad, del consenso. Somos todos parte de un país común. A la hora de la verdad, ese país está cada vez más fragmentado, es un país que está cada vez más dolido en su interior, porque se están rompiendo prácticas fundamentales de una sociedad que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la dignidad, que tienen que ver también con el reconocimiento de la soberanía de una sociedad. Lo que pasó con el submarino, el tratamiento hacia los familiares, lo que significó a fin de año el avance de la reforma previsional, que es un ataque directo a los jubilados. Acá hay que adelantar algo que me parece que es fundamental. El paquete del Fondo Monetario Internacional incluye también redefinir el sistema previsional argentino. Vamos de vuelta hacia las AFJP con otros nombres, vamos de vuelta a una flexibilización laboral que en el resto de los países donde funciona el neoliberalismo es una máquina de destruir derechos. Vamos al aumento del trabajo precario, vamos también a la destrucción de los salarios. Ni hablar, por supuesto, de aquellos que están en el ámbito del Estado, los maestros, los profesores. Ricardo, me gustó lo que acabas de decir, maldad estructural. Sí, es que el neoliberalismo, a nivel global y a nivel argentino, produce exclusión, el aumento exponencial de la miseria, produce muerte también. Es un daño que bueno, lo que advierte, no sé si leíste el documento hoy del Papa, ¿no? Sí, lo que supuesto. Dice de las offshore, lo que dice del endeudamiento. Te doy un ejemplo. Lo que están haciendo con los discapacitados. Sí. Están cerrando centros fundamentales. Les dicen que les van a mantener una política de subsidios y se la están quitando sistemáticamente. Hay una suerte de estructura perversa en el doble discurso del macrismo que atraviesa el conjunto de la sociedad. Yo digo el macrismo y habría que decir también todos sus socios. El Hoy vemos radicalismo, cómo vuelve a traer al radicalismo, obvio. etcétera, etcétera. Me parece que es un momento extremadamente delicado. Todos aquellos que amamos este país necesitamos construir de verdad una fuerza opositora que sea capaz de impedir que crezca este daño, porque a diferencia quizás de la Alianza, que nació débil y terminó débil, la estructura de poder que está detrás del macrismo está dispuesta a llevarse el país por delante. Y nosotros tenemos que saber que es imprescindible construir espacios de unidad para dar una batalla que es de ideas, que es política, que es por la patria. Exacto. También, ¿no? Bueno, por suerte yo siempre digo, acá me escuchan, lo sostengo, lo digo diariamente, hay sectores con mucha dignidad, como el gremio de los docentes, que no pueden romper, que sale. Hoy fíjese lo que fue también esta nueva marcha de los docentes, que son multitudinarias, que están en la calle, marcha de las antorchas, que han mantenido, pese a persecuciones personales, campañas públicas en contra, han mantenido la unidad y mantienen en alto la dignidad, y es para destacar. Está Roberto Baradel, no es porque esté Roberto, sabe que lo digo diariamente, en la radio y acá. Esto realmente hoy fue otra marcha de dignidad. Porque yo digo, ¿cómo les van a ofrecer 15% cuando ya los propios están proyectando 27 o 30% de inflación para este año? No, exactamente. Bueno, una marcha muy importante de los docentes universitarios. Creo que la CONADU, que ha sido convocante, también la CONADU histórica, estudiantes, científicos, investigadores, primero planteando la defensa de la universidad pública, el financiamiento necesario y, por supuesto, que no impongan un techo del 15% que no existe. Ya no existía antes, sabíamos todos antes cuando nos querían imponer, por eso lo rechazamos, y sabemos ahora mucho menos existe ese techo. No pueden imponer un techo
a la baja con respecto a la inflación, después de lo que pasó lamentablemente en las últimas 3 semanas, que lo que sí garantizaron es 8.500 millones de dólares para resolver la especulación financiera. Ahí no tuvieron ningún inconveniente, ahí al contrario, planificaron en ese sentido. Por eso el reclamo que hicieron hoy los docentes universitarios, que por supuesto los acompañamos, y el reclamo que vamos a hacer la semana que viene los docentes de todo el país con una marcha federal educativa, porque a nivel nacional... ¿Cuándo es? Del 21 al 23. Salen 5 columnas. Hay provincias que están en una situación que no se les paga el salario. Chubut es una. Chubut, estuvo acá Santiago Guzmán, sí. Han amenazado a la familia, lamentablemente, hay que decirlo, están cobrando los sueldos en diferido, están todos los trabajadores estatales luchando, ahí tiene problemas de pago de sueldo Santa Cruz. Lo que hace Morales, que es una vergüenza en Jujuy, es una miseria el aumento que le ha otorgado a los docentes, y el ministro de Educación, que no se entiende, no aparece. Bueno, está ausente. Está ausente absolutamente. Pareciera que no hay Ministerio de Educación en la Argentina. En la Argentina, con un conflicto como el de Provincia de Buenos Aires, también que esté resuelto, que representa el 40% del sistema educativo del país. Del 21 al 23 vamos a confluir en Plaza de Mayo el día 23 y el 22 vamos a reclamarle a María Eugenia Vidal que es también fundamental parte de este modelo de las políticas, ha sostenido las políticas tarifarias, ha sostenido el tema del modelo económico, y hay una gran indignación porque el anuncio del otro día diciéndole que les está cuidando a los docentes, dándole un aumento más importante que la inflación, o sea, arriba de la inflación, cosa que es mentira. Además de la forma que lo dijo. El 20 va a ser un mes que no nos convocan a la reunión paritaria. El 20 va a ser un mes. Hoy les quieren ganar por cansancio. Pero no van a poder. Además, perdón, lo importante es que ustedes siguen cobrando lo mismo, ¿no? Lo el mismo. tiempo pasa y exactamente. Cada vez dieron menos, apenas unos adelantos que dicen que llegan al 10%, que no llegan al 10% porque son por franjas salariales, pero además que ya están desfasados. Si fuera el 10% también está desfasado, claro, con lo que pasó ahora estas 3 semanas. Sí. Y hoy hemos presentado a todos los consejos deliberantes y a la Cámara de Diputados y senadores de la provincia, con todos los bloques, carpetas con el estado de la situación de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. En algunos casos es calamitoso, el tema de infraestructura, comedores escolares, la falta de nombramiento de cargos. No le están prestando atención a la educación pública, al contrario, lo que están haciendo es intentar recortar porque ellos la consideran un gasto. Por eso nos movilizamos, por eso vamos a estar con la marcha y con 2 medidas de fuerza. Una en la provincia el día 22 y el 23 es un paro nacional de todos los docentes del país, a los cuales también van a acompañar los docentes universitarios, porque la educación pública en la Argentina no solamente defenderla es una responsabilidad de los docentes, sino de toda la comunidad educativa. No, y que además, Roberto, la verdad, vos lo viviste en carne propia, la amenaza, la persecución, Nunca supiste, ¿no? Para eso, nunca nadie, el ministerio, Patricia Bullrich... No, siguen las causas. Para eso no todavía mandan todavía siguen enviando. Todavía siguen enviándote... Y las causas todavía no se sabe. A los que tuitean contra Macri lo encuentran en 2 horas. Lo meten preso. O en 3 días o 2 días los meten presos. Hay una cosa que no deja de ser llamativa, ¿no? La política del fondo apunta a destruir la participación del Estado en la salud, en la educación, en el sistema jubilatorio, busca el endeudamiento de la sociedad, tanto público como privado, para limitar toda posibilidad de oxigenarse de esa misma sociedad. La idea del fondo es un país endeudado que pierda su soberanía, que pierda su capacidad de decisión. El ejemplo más brutal es Grecia, lo que hicieron con Grecia. ¿Por qué nos van a tratar mejor a nosotros que estamos en el sur del mundo de lo que han tratado y tratan a los países mediterráneos europeos? En el tema de la justicia, y ahí te quiero adelantar algo. Estamos preparando un material para trabajar en las escuelas. ¿Qué implica? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Y qué es lo que implica? Porque esto lo tiene que saber toda la ciudadanía. ¿Cómo los van a criticar? Bueno, pero sabés las cosas que te van a decir, las cosas que tengan que decir, que digan lo que digan y hagan lo que hagan. Nosotros tenemos que enseñar
¿Qué es lo que pasó en este país con el Fondo Monetario Internacional? Que el dinero que nos va a prestar el Fondo Monetario Internacional no es para incentivar el consumo y la producción o para mejorar la educación, sino para sostener la especulación financiera. Está la intendenta, que quiero escucharla porque hablamos todo de esto y los intendentes, como yo siempre digo, son los que viven en carne propia, los primeros que les tocan. Pero está el senador Marcelo Fuentes y recién decía, en esta muy buena reflexión que tuvo el doctor Rusconi, bueno, queda el Poder Legislativo, a ver si frente a usted también es una persona que conoce mucho de los avatares judiciales y ha estado preocupado en algún momento, ¿no? Efectivamente, primero, antes que nada, es la solidaridad del bloque Frente para la Victoria PJ con la situación que vive hoy 65N. Gracias. Desde el mantenimiento de garantía del debido proceso con sus propietarios, del mantenimiento de la fuente de trabajo con los trabajadores y sobre todo, lo más importante, el tema, ¿no es cierto?, de la libertad de expresión. Sí. Es una preocupación constante. Gracias, hay que estar atentos porque en cualquier momento quieren y pueden cerrar este canal. Así es, en eso estamos atentos y fundamentalmente acompañando en solidaridad a ustedes. Hablábamos recién, antes de empezar la reunión con Foster, de cómo que pocas veces en ciencias sociales o en política uno tiene el privilegio de poder verificar en tan breve plazo de tiempo los extremos que oportunamente afirmaba. Con motivo de decir, todos estos elementos que hoy están, el tema del disciplinamiento de la justicia, ¿no es cierto?, el tema de la conflictividad laboral, todo esto ordenan, son hilos conductores de una misma situación que tiene varios puntos de partida. Cuando, con motivo del debate por el pago de los fondos buitres, o sea, la derogación de la ley de pago soberano, uno de los episodios más vergonzosos del Congreso Nacional, escasos meses de haber sido sancionado, con una campaña mundial de acompañamiento, votaciones de Naciones Unidas a favor, se decide, ¿no es cierto?, derogar la ley para poder pagar los buitres. En ese momento, que éramos minoría, planteamos que iniciábamos un nuevo ciclo de endeudamiento en la Argentina, que esos 16.000 millones era la cuota de ingreso al Fondo Monetario Internacional y que esto iba a terminar, por eso digo, llegando nuevamente en manos del fondo. A la inquietud del doctor, que coincido totalmente, esto fue el debate. Ahora, fíjese, discúlpeme un minuto, porque es algo importante lo que usted dijo del pago de los fondos. Recién Darío comentaba lo que hoy denunció también el fiscal Delgado, que lo están persiguiendo, sacándolo, que está buscando saber a quiénes se les pagaron y que no puede obtener. Pero ojo con eso. En las 3 barridas que hubo ahora, es un problema de orden de prioridad, esto es un problema de predadores. Los primeros que se van privilegiados son los dueños del queso, la banca Morgan, en donde los funcionarios del gobierno son socios o gestores minoritarios. Los segundos que se van con otra tarifa son los fondos de ellos mismos. Y los terceros queda reservado, dirían, ¿no es cierto?, para la gilada. Este es el escenario en el cual nos lo están poniendo. Usted recordará, doctor, cuando la discusión, ¿no es cierto?, del cubrir el juzgado comercial de Capital Federal, que estaba en el marco, a su vez, del debate por la ley de medios. Se realiza en Washington unas jornadas ampulosamente llamadas, ¿no es cierto?, de moderación de la justicia, convocada por la Cámara de Representantes norteamericana con el concurso de Sartal. Era la Judicatura de las Américas y los grandes medios como la barrera para evitar la expansión de los populismos en América Latina. Usted no puede llevar adelante estos ajustes si no tiene usted un disciplinado del Poder Judicial, y este elemento de persecución, ¿no es cierto?, que condiciona, bueno, es a lo que tenemos que hacer frente. Soledad Martínez, intendenta de Zapala. Y hola. Frente a todo esto, la vuelta al fondo, la situación, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, como todos los intendentes, con una enorme preocupación, porque vemos cómo todos los días se deteriora la realidad de los vecinos de nuestra comunidad, pero además porque sin que sean materias de nuestra competencia, el retroceso en prácticamente todo el dispositivo de derechos que se habían conquistado en estos últimos 12 años se afecta todos los días. La degradación institucional sin precedentes a las que asistimos también repercute y preocupa. Vivimos en una provincia que tiene a sus docentes todavía con una medida de fuerza sostenida y que se profundiza, con un gobernador que no asiste a las conciliaciones obligatorias a las que se la convoca para resolver ese conflicto. Una provincia que fue la primera en aceptar
los condicionamientos a pretendidos procesos de flexibilización laboral que luego tuvieron su reflejo en la reforma previsional y que aparentemente, de mantenerse los números como están, podría tenerla en la reforma laboral. Recientemente YPF ha anunciado nuevamente una ola de 1000 despidos de trabajadores de distintas localidades de la provincia, con lo cual el escenario que se nos presenta es un escenario de profunda preocupación. Y están ahí con un tema de los que hablaba, la caída de derechos, temas salud de los hospitales, ¿no? Tenemos ahora un conflicto que, por otra parte, no solamente repercute en la calidad del servicio de salud pública de la provincia, que por muchos años fue modelo no solamente para el país, sino para toda América Latina, sino que además pretende generar tensiones entre el sector de los trabajadores de la salud pública, porque ha enfrentado al sector de los profesionales de salud con el sector no profesional de salud pública, con todo lo que ello implica, ¿no? Por supuesto, no solamente resentido la atención a todos los pacientes del sistema de salud pública, sino también el marco relacional imprescindible para que un servicio de esas características se lleve adelante. Frente a esas situaciones, nosotros desde el municipio hemos hecho todo lo que hemos podido para tratar de paliar algunas situaciones. Tuvimos un proceso de discusión salarial con los 4 sindicatos que tienen actividad en la municipalidad y contrariando los mandatos tácitos o no tanto que imparte el gobierno nacional, hemos perforado el techo del 15%, y hemos logrado un acuerdo de recomposición salarial que llega al 34,7% para todo el año, para nuestros trabajadores, que ahora escasamente alcanza frente al panorama que tenemos, pero que cuando lo convinimos en marzo era infinitamente superador de ese 15%. Es decir, que se puede mantener derechos si se quiere. Pero por supuesto, porque es una variable imprescindible. El Estado requiere... Es donde va la plata. Y requiere de un recurso humano que esté dispuesto casi a esos gestos heroicos como se piden en todos los otros poderes, ¿verdad? Y ahí, perdóname, hay que decir que tienen el dinero en la provincia de Neuquén, y lo que decía la intendenta, es así, los docentes les habían dicho una cosa, llegó la orden del gobierno nacional, y el gobierno de Neuquén entonces prefiere mantener un conflicto, como están llevando el de los docentes, de un montón de días de huelga, porque no quieren avanzar en el tema salarial, desgastar y que se desgaste la escuela pública. Es lo que pública. pasa en la provincia de Buenos Aires y también. Los recursos de la provincia, y los recursos de la provincia van a ser mejores aún de aquellos en cuyo marco los docentes insisten en la recomposición. Un barril de petróleo que está superando los $70 y un dólar que se promediaba en 23 para este año, que está hoy en 25, claramente da cuenta de que van a existir esos recursos. Existen tal como se reclaman desde distintos sectores del Estado, pero van a existir ahora sin poder disimularlo. De modo que es solo voluntad política y clara manifestación de la vocación de disciplinamiento que tiene el Movimiento Popular Neuquino con el gobierno del presidente Macri. Doctor Rusconi, y la pregunta, ¿y el Consejo de la Magistratura todo esto no le tiene que poner un coto también a todo lo que está pasando? Digo, jueces, usted lo marca hoy en la carta, que tienen no sé cuántos pedidos de juicio político, los ignoran, a otros los persiguen. Digo, también eso entró en... Lo que sucede es que el Poder Ejecutivo ha descubierto que cuando los números no le dan el Consejo de la Magistratura puede hacer presiones directas, amenazas. Lo que está pasando... Puede descubrir que si no sos abogado no puedes estar en el Consejo de la Magistratura, como el caso de Eduardo Freiler, ¿te acordás? O puede hacer que el que va a jurar, Lorenzetti, le diga, esperá en la esquina, tomate un café y pierda la votación y lo echan a Freiler, ¿no? Bueno, el senador lo sabe muy bien. También ese espacio está cooptado por este funcionamiento cuasi mafioso, digamos. Es un momento realmente alarmante que además digamos, es sistémico con no solo el disciplinamiento del sistema judicial, sino además el disciplinamiento de la ideología, de la política, ¿no? Es decir, esto no está pasando solo en Argentina, el encarcelamiento del opositor. Esto es un fenómeno regional. Ni siquiera en esto somos originales, ¿no? Entonces, me parece que... Pero yo, digamos... Sigo teniendo fe en que en algún momento un conjunto de personas empiecen a gritar cada vez más fuerte, digamos, y ahí se genere una convicción de resistencia a esto, ¿no? Me parece que la comunidad jurídica tiene que ser la primera en escandalizarse, ¿no? Pero no pasa. Está tardando.
Yo creo que hay que también que entender que el neoliberalismo es un proyecto cultural. Es un proyecto que implica transformar la sensibilidad, el lenguaje, la forma de ver el mundo. Por ejemplo, por un lado, construyen una ficción de un país lleno de emprendedores, de gente que va a salir adelante, miran el mundo como gerentes desde lo privado y van dinamitando lo público. Por otro lado, le dicen a la sociedad que es culpable de haber gastado de más, haber utilizado el gas, la luz, el transporte a precios imposibles y que ahora hay que devolver. De haber subido socialmente, como dijo Javier Esto lo hicieron en González España, Fraga. lo hicieron en Grecia, culpan a la sociedad de aquello que ellos son responsables, los bancos, la especulación financiera, rescatan a los bancos, rescatan la especulación financiera, les garantizan sus negocios y le piden a la sociedad el sacrificio. ¿Qué dice ahora el macrismo? Fíjense qué cosa loca, son un poco ignorantes, llaman al Gran Acuerdo Nacional. ¿Se acuerdan del Gran Acuerdo Nacional? Aquel de la NUCE, que implicaba dejar al peronismo de lado, claro, el peronismo de Perón, ¿no? Acá lo que buscan, de alguna manera, es decirle a una oposición que sea fiable, que sea cómplice de la exigencia del sacrificio más brutal para el pueblo argentino. Bueno, este es el modelo, convencer a la gente que son culpables, que gastaron demasiado, que no puede ser, que la sociedad tiene que ser austera, mientras los ricos son cada vez más ricos, acumulan cada vez más, y nunca fue más desigual el planeta como en este momento. En los últimos 40 años, para que se vea con claridad, desde que el neoliberalismo copó globalmente el planeta, los salarios fueron a la baja, la riqueza se concentró cada vez en menos manos y la precarización de la vida creció exponencialmente. Por eso no es casualidad la calificación de la oposición en irracional. Ustedes vean los mensajes, hay un peronismo racional, claro, que es el que supone el gobierno. ¿A usted lo invitaron a la Casa de Gobierno? ¿A usted lo invitaron a la Casa de Gobierno? Nosotros no, y el argumento fue brindado por el senador Pinedo a la salida de Casa de Gobierno, que diciendo que bueno, son momentos que hace falta los racionales y que nosotros somos irritativos. ¿Ustedes qué vendrían a hacer? Pero Pinedo es su partido. ¿Cómo? ¿Pinedo es peronista o no? Entonces, a esto voy yo, pero este es el escenario cuando él plantea, donde se está buscando, por eso las demoras, todo este tema de cosas que ¿Qué pasó con el tema del proyecto de tarifa? Exactamente, un proyecto que viene, fundamentalmente, vamos a decir, no es el ámbito legislativo el lugar donde técnicamente se va a discutir tarifa, pero sí es el lugar donde corresponde la respuesta políticamente, política. Claro. Y la respuesta política era poner un tope límite a este saqueo del bolsillo que hace a la gente. Eso motivó, ¿no es cierto?, que se aunara en diputados renovadores, peronismo federal, Frente para la Victoria, izquierda, en un proyecto único que, en espejo con el Senado, los mismos bloques, tenía que salir. Esto estaba previsto, ¿no es cierto?, que íbamos a tener el dictamen firmado ayer para poder estar a la brevedad en 7 días reglamentariamente, y de golpe aparece un mensaje del senador Pichetto, ultimátum casi de guerra, que le da tiempo hasta el martes, con hora y todo, parecía Bush, ¿no es cierto?, antes de desencadenar el ataque a Bagdad, diciendo, ustedes hasta tal hora los esperamos que presenten, y el presidente responde 10 minutos después o 20 en el mensaje. Es mentira que las tarifas son carísimas. Claro, que de ninguna manera tienen ni el menor atisbo de modificar esto. Entonces usted encima... Se les ríen a la cara. Usted está haciendo, sumando incertidumbre a la gente. Esto es lo grave de esta postergación que el Senado ha hecho. Sí. Soledad, ¿y cómo está impactando el tema de las tarifas, por ejemplo, en zonas como la de ustedes, que son duras, digo, para vivir? Sí, además que tenemos que asistir a las comparaciones vergonzantes que hace el presidente, ¿no? Primero de territorios o de escenarios... ¿Tiene usted veredas calefaccionadas? No tenemos veredas calefaccionadas. Además, tenemos muchos sectores de la ciudad. El presidente dijo que en la Patagonia todas las veredas son calefaccionadas. Claro, no sé de la Patagonia, porque habría que empezar definiendo por qué sector del país define Patagonia, que esto no es la que yo conozco, digamos, ¿no? Nosotros hemos tomado un par de acciones desde la municipalidad, nosotros fuimos... Pero ¿cómo les impactó? ¿Qué porcentaje le vienen a los...? Todavía no hemos tenido las facturaciones más altas porque tenemos diferida la facturación. El invierno ha empezado, los fríos han empezado recientemente. ¿Y la eléctrica?
Y la tarifa de energía eléctrica nosotros la tenemos por resolución del Departamento Ejecutivo congeladas a marzo del 2016. Ajá. De modo que no hemos tenido grandes variables, pero sí estamos frente a una situación que tenemos que resolver, que es una crisis de financiamiento de nuestra cooperativa de provisión de energía eléctrica, que es la que resiste, sí, los incrementos tarifarios. Nosotros hemos resuelto no trasladar esos incrementos al usuario, pero tenemos que sentarnos con nuestra empresa local, que es la cooperativa, y la empresa de la provincia, que para eso tenemos una empresa de la provincia. La verdad que para sentarte a hablar con la empresa de la provincia como que fuera una empresa privada, no tenemos ninguna diferencia. Entonces pretendemos una política de la provincia respecto de la distribución de la energía hacia el interior de la provincia. Tristemente, en esa, como en la gran mayoría de los temas, el gobernador de la provincia fue uno de los primeros en salir a avalar Claro. la primera etapa de ¿Cómo está la situación? ¿Cómo? Bueno, la realidad de la provincia es una realidad bastante, la verdad, es una realidad más sencilla que otras provincias. La provincia de Neuquén es una provincia con mucho recurso, con un sector de muchos trabajadores del sector público que de alguna manera tienen garantizados sus ingresos todos los meses, pero la realidad es que se ven claramente resentidas todas las variables de la economía en la provincia. Y eso empieza a repercutir. Los municipios estamos nuevamente teniendo que hacer frente a emergentes sociales que hasta hace 3 años habíamos dejado de atender. Roberto, ¿y socialmente cómo están, digo, los docentes, pero ustedes son, digamos, ustedes son la muestra de lo que ven en las aulas, digo, a nivel social, ¿no? En el tema de pedidos de cupos en comedores escolares, inclusive piden chicos zapatillas, vestimenta, porque el tema de la pobreza empieza a incrementarse, las familias no llegan a fin de mes, hay situaciones, la verdad, complejas, y eso lo vemos en el tema fundamentalmente en el pedido de comedores escolares que vienen a buscar comida para los hermanitos que no tienen el tema del comedor, a ver cómo se puede resolver y demás. Es una situación social compleja y cada vez se va agravando más. Lo primero que ha sucedido es que el tema del trabajo se ha cortado o ha parado a través de lo que llamaban changas o el trabajo precario y demás, y eso ha quedado. Entonces hay mucha gente que sale a vender, los chicos de la escuela secundaria que tienen que salir a trabajar, porque lamentablemente cuando hay situaciones de vulnerabilidad y las familias no pueden hacerse cargo, los chicos se hacen cargo del tema de poder salir a ayudar a las familias y demás. Entonces es un tema complejo. No hay una ley que marca que es de protección a la niñez, a jóvenes y adolescentes, y que no tiene el financiamiento adecuado por situaciones que se pueden dar, de situaciones familiares o sociales, inclusive cuestiones vinculadas al delito. No están invirtiendo lo que tienen que invertir. No se planifica para que el Estado asista a las familias que están en mayor grado de vulnerabilidad, lamentablemente. Y la provincia de Buenos Aires, como decías vos, 40.000 millones de pesos más este año, 65.000 millones de pesos más el año que viene. Y la gobernadora, en lugar de parar el tarifazo en la provincia, desfinancia al Estado quitando impuestos, que en las facturas no significan absolutamente nada, pero el financiamiento del Estado, 3.000 millones de pesos. Bueno, les agradezco, gracias, doctor. Gracias. Gracias, Ricardo, como siempre, intendenta, Marcelo, gracias, Roberto. Gracias. Primera pausa y ya volvemos. Bueno, estamos llegando, la verdad me quedé pensando, seguramente reflexionando. Hoy hemos tenido un programa de mucha reflexión, de pensar qué es lo que nos está pasando como sociedad y como país. Con lo de Ricardo Forte, realmente una descripción impecable de cómo construyó el macrismo el relato y cómo se está cayendo. Lo de Rusconi, muy preocupante. Que hombres de la justicia denuncien, como lo está haciendo Maximiliano Rusconi, el estado del Poder Judicial en Argentina, bueno, y la dignidad de los maestros que hay que acompañar y que hay que mantener. Bueno, ya llega Julián Guarino, ¿Cómo estás, Juli? Gustavo, Buenas ¿cómo noches. estás? Tensa Buenas noches. calma, dijimos hoy nosotros en el mercado, volvió a picar el dólar, Sí, así es, se sostiene. Y se sostiene. no se dijo mucho hoy, pero volvió a picar, ¿no? Sí, a ver, para hacer, como dice el gobierno, una crisis que ya prácticamente está en el olvido, Bueno.
el síntoma de un dólar con un piso prácticamente en 25 pesos, la verdad que deja muchísimo que desear y abre una incertidumbre bastante importante. Pero, a ver, me parece que el gobierno vuelve al relato triunfalista porque no ha pasado la crisis, te lo dicen. No. Hoy veíamos algo de Martín Redrado que dijo, con estas tasas a 40, 15 días y hay que ver si aguanta. Claro, históricamente en la Argentina, cada vez que las tasas de interés han sido tan elevadas, lamentablemente, digo, ha dado lugar a escenarios realmente dramáticos desde el punto de vista de la economía. Claro. Nadie dice que eso vaya a pasar ahora, pero bueno, ya empieza a ser Pero alguna señal. asfixia mucho Claro, abajo, muy ¿no? difícil, no promete ningún tipo de reactivación económica, por ¿Qué supuesto. tenemos hoy? Vamos a hablar con Alberto Fernández en minutos nada más. Bueno, una evaluación de cómo está viendo el momento económico, también el momento político, Gato. Sí. Porque, Bueno, ahí mostrábamos hoy un anticipo, Sí. una foto política, ¿no? Que lo sumaron a Nito Artaza a este grupo de los 7 que tienen ellos, ¿no? Así que es un dato político interesante. Sí, ¿no? sí. Va evolucionando allí lo que son los distintos contactos. Bueno, el tema de los gobernadores también, con alguna crítica para el gobierno. No quiere que el gobierno lo use políticamente, avalando el acuerdo con el Fondo Monetario. Y atención porque se viene sin ninguna duda, me parece a mí, una investigación en torno a quiénes compraron dólares y quiénes vendieron dólares en esta crisis financiera. Sobre todo, vos recordás, esas compras de dólares a 20 pesos con 50. Se sabe. Se lo vayan a preguntar a Luis Caputo. Bueno, hay que ver quiénes fueron los que entraron luego para las letras del Banco Central también. Bueno, buen programa. Gracias, Julián. Gato. Gracias. Chao. Gracias.